adoramos al Señor, le damos a Él la gloria y el honor. Así que vamos a adentrarnos en la predicación de esta mañana. Vamos a compartir el texto bíblico. Aleluya. Estoy en el Evangelio según San Mateo. Voy a compartir con ustedes un texto muy manejado por nosotros. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 40 al 42. Ahí tenemos el texto bíblico para hoy. Dice el texto: en el nombre de Jesús. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Muy amable. Pueden sentarse. Hoy hablamos de las Escrituras versus la oración. Las Sagradas Escrituras nos permiten conocer al Señor Todopoderoso. Ese es uno de los propósitos de la Escritura, el conocimiento del Señor Todopoderoso. También está la redención del ser humano. Pero en primera instancia de lo que hablamos hoy es de ese conocimiento de Dios que nos revelan las Sagradas Escrituras, necesario para nosotros saber quién es nuestro Creador, en qué consistió la redención y cuál es nuestro posicionamiento. Inclusive, el apóstol Pablo, en el capítulo 1 y el capítulo 3 de la carta a los Efesios, él nos está enseñando algo sumamente interesante. Y es que la oración, la manera de él orar era diferente. Porque él oraba para que nosotros supiéramos quiénes somos realmente. Oraba por la iglesia de Éfeso y oraba por los creyentes que tenían cierta relación con él para que conozcan su posicionamiento. Quién es Dios y quiénes eran ellos frente a Dios. Y creo que esto debería motivarnos para nosotros cambiar la manera de orar. ¿Alguien está aquí hoy? Así que las Sagradas Escrituras nos permiten conocer al Señor Todopoderoso. Y por eso Pablo está orando por esa necesidad que hay en el ser humano de conocer a Dios. Muchos de nosotros vamos a seguir siendo muy débiles y vamos a seguir en situaciones difíciles porque no nos detenemos a conocer a Dios mediante la revelación escrita. Y para esto, esta es una de las razones por las que la Escritura se trajo, el Señor nos las dio. Para que conozcamos su carácter, necesitamos conocer el carácter de Dios. Cuando la iglesia conoce a Dios y conoce el carácter de Dios, se sabe manejar. Nos sabemos manejar como creyentes. El carácter de Dios es santo, es poderoso. El Señor es riguroso, es responsable, cumplidor, no da por inocente al culpable. Necesitamos conocer a Dios. La falta del conocimiento de la Escritura tiene a personas en las congregaciones viviendo a tientas, en ceguera, porque no conocen a Dios, no conocen el carácter de Dios y no saben lo que Dios está exigiendo del ser humano y cómo Él reacciona frente a cada uno de nuestros comportamientos. Eso es sumamente importante. Aleluya. Que conozcamos el propósito que tiene para con nosotros y los beneficios. Que conozcamos el propósito que tiene para con los creyentes, para con las criaturas, para con sus hijos, para toda su creación y los beneficios que da el conocer a Dios, el servir a Dios y los beneficios propios que nos trae la Sagrada Escritura. Ya saben que el gran propósito de Dios en 1A es la redención del ser humano, es el conocimiento de Dios por medio de la palabra para que nosotros podamos servirle con toda libertad y sobre todo obedecerlo.
Aleluya. Aleluya. Y los beneficios, porque nosotros tenemos una esperanza. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, cuando le está hablando acerca del estado de la muerte del ser humano, él le enseña algo muy interesante. Y él está diciendo que la gente que se nos muere o la gente que se va por adelantado a nosotros no debemos tener la misma actitud que tienen los que no conocen a Dios, porque los que no conocen a Dios no tienen esperanza. Aleluya. Y los que conocemos al Señor sí tenemos esperanza. Esperanza de que de vida eterna, de volver a reencontrarnos con ellos, de la resurrección de los muertos, de ir a la boda del Cordero. De eso se trata. Entonces la Sagrada Escritura también nos tiene como beneficio la esperanza que trae amar y obedecer a Cristo. Hay una esperanza revelada en la Escritura. Hay unos beneficios prácticos en la Escritura para aquellos que podemos atesorarla, que podamos interpretarla de manera apropiada, que podemos amar a Dios y obedecerlo en Cristo Jesús. Hay una esperanza. Por eso en este tiempo, los que servimos al Señor nos cuidamos igual que los demás, porque hay una parte que me corresponde a mí y la Escritura dice que no debo tentar al Señor mi Dios. Aleluya. Pero no le tenemos miedo a la muerte, ni tenemos ese miedo a que nos vamos a enfermar y tenemos temblores porque nos vamos a enfermar, porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y si llegó nuestra hora nos vamos porque pasamos a una mejor vida. Aleluya. Aleluya. Ahora, no tentamos al Señor nuestro Dios y por eso utilizamos las herramientas que se deben utilizar para proteger nuestro cuerpo físico, porque de esa manera cumplimos la ley y no tentamos al Señor, pero estamos confiados en el Señor porque tenemos una esperanza. Inclusive tenemos una esperanza en la vida de que lo que estamos viviendo ahora no será permanente. Aleluya. Tenemos una esperanza en la vida de que nuestra situación económica de ahora, producto de la pandemia, va a cambiar en el nombre de Jesús. Aleluya. De que la situación que estamos viviendo, sea en la pareja o en la familia o algún conflicto laboral, eso no será permanente. Tenemos esperanza. Aleluya. Tenemos la esperanza de que el Señor nos ha dado una palabra y que no nos vamos del mundo hasta que se cumpla esa palabra. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Confiamos en la palabra que hemos recibido del Señor conforme a su diseño y a su promesa. Y tenemos seguridad. Y eso es un beneficio. Y de lo que más he hablado en la casa, uno de los beneficios que nos da la palabra es la tranquilidad espiritual. Saber que todo lo que pase en nosotros y alrededor de nosotros, el Señor tiene el control. Que nunca va a desampararnos y que Él está con nosotros aun cuando no lo estamos viendo. Y esa es la diferencia de los que conocen la palabra y aquellos que son en la iglesia supersticiosos. Sí, porque en la iglesia la gente vive de sentimientos y que se me engrifó la piel y que yo siento. El que conoce la palabra y conoce a Dios no se mueve por sentimientos, sino que tiene seguridad de lo que Dios ha dicho. Y no se mueve por palabra profética alguna, porque tiene la palabra profética que ha sido revelada. Y toda palabra profética debe ser colada a partir de la revelación escrita. El que tiene la palabra de Dios y tiene seguridad no se mueve. Esa palabra que el Señor nos ha dado tenemos que tenerla con seguridad. El profeta joven, como se le llama en la Escritura, él le dijo: no regrese por tal sitio, no coma en tal lugar. Y alguien lo interceptó y le dijo: Jehová ha dicho, y creyó en la palabra de otro profeta, del profeta viejo, y no creyó a la palabra que Dios le había dado. Y mucha gente está dejando de creer a la revelación que Dios nos ha traído para creer a otra palabra. Tenemos que volvernos a la Escritura y apoyarnos en ella
para nosotros poder conocer a Dios y su propósito. En el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o en el Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, la Escritura nos lleva a Cristo. Porque aún en el pueblo de Israel se conoce lo que era tipo de Cristo. Como todo el engranaje que se hacía en el templo, en los sacrificios, eran tipo del sacrificio de Cristo, sacrificio perfecto. Él es el verbo, Él es la palabra de Dios revelada, Él es el creador de todas las cosas y todos nos llevan a Él. El propósito es obedecer a Cristo. El religioso tiene la palabra, pero no produce en ellos efecto porque no obedecen la palabra. No tienen la intención de obedecer. Y con la intención de obedecer hace que nos rindamos delante de Dios para que algo ocurra. En cambio, la oración nos permite tener comunicación íntima con nuestro Señor y Salvador a partir del conocimiento que nos trae la revelación de la palabra de Dios. Y por eso la combinación de la Escritura y la oración. Porque por medio de la oración nosotros tendremos comunicación íntima con nuestro Dios, guiado por el conocimiento del texto sagrado que nos dice cómo ir donde Dios y cómo intimar con Él. Y creo que aquí está una de las debilidades de estos años, de los últimos años en los creyentes en Cristo, que han dejado de leer la Escritura para escuchar sermones importantes, que son buenos en esencia, pero la Escritura es la base. Han dejado la Escritura para estar manipulando artefactos electrónicos. Han dejado la Escritura para hacer tantas cosas útiles y no útiles, pero no le han dado el lugar que lleva y han descuidado la oración, la relación con Dios. Y algunos están justificando inclusive que como Dios lo sabe todo, no es necesario estar en oración. La oración nos dará la oportunidad de tener intimidad con Dios para que se haga práctico aquello que las Sagradas Escrituras nos ha revelado. Necesitamos ir a la presencia del Señor en oración. Y el mismo Cristo, Dios hecho hombre, fue en oración delante de Dios. Lo hizo continuamente y aún más en los momentos difíciles. Y observe que en oración como la que aparece en el texto de hoy, Él repetía las mismas palabras, seguía insistiendo. Y Él mismo nos enseñó con relación a la oración acerca de la viuda y del juez injusto. Y Él nos enseñó que de la misma manera que la viuda insistía frente al juez injusto, nosotros deberíamos insistir ante nuestro Dios que es justo. Un día el juez injusto dijo: yo, para no desesperarme, porque esta señora me va a llevar a mí a una situación, yo le ordeno que le hagan justicia a la señora. Ella estaba pidiendo, porque como viuda alguien la había agredido su propiedad. Y frente al juez le estaba pidiendo que solamente quería que se aplique justicia, que se enviara a alguien a evaluar para determinar lo que ella estaba diciendo. Y él no le hacía caso. Pero un día, por la insistencia de la señora, le hizo caso. Y el Señor nos está diciendo: de esa misma manera ustedes deben insistir ante Dios. Hay un secreto importante que tiene la oración, y es que desde el mundo físico nosotros podemos desatar cosas, que desde el mundo físico podemos interceder por situaciones y por personas, que desde el mundo físico podemos neutralizar la obra del infierno, que desde el mundo físico podemos impactar el mundo espiritual por medio de la oración. Aleluya. Pero que desde el mundo físico podemos recibir fortaleza de Dios por demanda que ponemos delante de Dios, por situaciones que estamos viviendo, que alguien está viviendo cerca de nosotros, que podamos demandar delante de Dios. Que desde el mundo físico, por medio de la oración, podemos humillarnos delante de Dios para que perdone nuestros pecados y para que nos levante de una condición
pecaminosa, de alguna situación difícil que estamos viviendo, para que el Señor nos dé el conocimiento de la palabra, nos revele el conocimiento de la palabra, para que active en nosotros dones. Inclusive Cristo está diciendo: rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. La apatía de la iglesia, la dejadez de la gente, la falta de instrumentos en el mundo para llevar a cabo el proyecto de Dios, por medio de la oración se activan los dones en la iglesia. Y Dios levanta gente para que puedan hacer aquello que Él ha ordenado. Y eso es sumamente importante, que nosotros estemos en contacto con la palabra de Dios y con la oración. Inclusive la oración nos dará la oportunidad en la intimidad con Dios para que nosotros le digamos al Señor cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las cosas que nos están presionando, acorralando en el momento. Y eso nos permitirá desahogarnos, y cuando nos desahogamos delante de Dios, nos levantamos con nuevas fuerzas, porque sabemos que hemos puesto la carga en la mano de aquel que todo lo puede. Y que aún lo que estamos viviendo ahora, aunque no venga de Él, Él lo ha permitido. Y hay un propósito en Él para con la iglesia en este tiempo. Y cuando vamos en oración delante del Señor, nos levantamos con esa confianza, con esa certeza, que lo que nosotros estamos demandando delante de Dios se hace efectivo. Que aunque no lo tengamos ahora, sabemos que se va a hacer efectivo, porque hay una palabra que se ha declarado, y esa palabra que da Dios tiene una traducción al mundo físico, y por medio de la oración provocaremos que esto ocurra. Inclusive hay situaciones espirituales de opresión en la familia, en nuestras vidas, en los matrimonios, en el reino de Dios, en términos de la iglesia, del ministerio, si se quiere, de los negocios en general, que nosotros podemos interceder. Y ya saben, Daniel fue a la presencia del Señor en oración, y cuando va orando delante del Señor, está citando al Señor el pecado del pueblo, y está pidiendo al Señor perdón por el pecado del pueblo. Pero está citando también la palabra que Dios había revelado de cuándo se iba a cumplir ese cautiverio, y que ya había llegado el tiempo, ya se había cumplido, y estaba demandando delante de Dios. Y la respuesta que recibe del Señor es que la orden ya había sido dada, pero que había impedimento. Aleluya. Y ese es el papel de la iglesia: interceder delante del Señor, los creyentes interceder delante de Dios, para que cuando la orden del cielo se dé, para que este asunto pase, termine, sea efectivo y facto en el nombre de Jesús, para que nada lo detenga ni se atrase por situaciones de laboratorio, sino que sea efectivo en el nombre de Jesús. Y ese es nuestro compromiso: interceder para que el infierno no impida los proyectos que van a beneficiar a los seres humanos, a las criaturas de Dios y a los hijos de Dios. Aleluya. La combinación del conocimiento y la obediencia de la revelación de Dios por medio de la palabra y la oración efectiva nos permitirá permanecer en los principios del reino de Dios. Sumamente importante que nosotros podamos permanecer. Todo el que está aquí hoy y los que nos están viendo, hay un desafío. Si quieres permanecer en los principios del reino de Dios, tienes que volverte a la palabra y tienes que tener una vida de oración. Si no te vuelves a la palabra y tienes una vida de oración, no podrás permanecer. No podrás permanecer en los principios. No será suficiente. Si no podemos obedecer la palabra, si no tenemos una vida de oración apropiada, ¿cómo vamos a permanecer? ¿Qué es lo que está diciendo el texto bíblico? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué nos está enseñando acerca del concepto en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo? Dice: vino
luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Durmiendo. Dormir no es malo. Aunque en la Escritura hay un concepto de dormir que se refiere a los mundanos. Pero aquí el concepto es el descanso. Estaban cansados. Habían estado en muchas actividades. Habían escuchado palabras que Jesús le había dicho acerca de lo que iba a acontecer con él. Y esto de alguna manera lo había cargado por todo lo que había pasado. Inclusive el mismo Pedro había sido confrontado por el Señor, porque le dijo al Señor que no tenía necesariamente que morir, que él no hiciera eso, y el Señor terminó reprendiéndolo. Y lo llamó la atención porque Pedro tenía la mirada puesta en lo material, en lo humano, y tenía que tener la mirada puesta en las cosas del cielo. Por eso dice el texto: si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese debería ser el propósito de nuestra mirada, en aquello que está en el cielo. Y entonces le dice que lo llama la atención porque lo encontró durmiendo. Estaban descansando. ¿Por qué dormir tanto? Vamos a sacar un tiempo de nuestro descanso para entrar en la presencia del Señor. Inténtelo. Y Dios te dará la fuerza para que lo haga. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Parece que el tiempo que habían estado en el monte era alrededor de una hora. Y antes de eso se durmieron. No pudieron velar con Cristo una hora. No pudieron orar una hora. Yo sé que mucha gente está pensando: ¿y qué es lo que ellos hacen en la iglesia? ¿Qué tanto es que están ahí? ¿Qué es lo que hacen? Es que no se cansan de eso. Aleluya. ¿Y qué es una hora orando? Pero hay gente, aún en las iglesias, que no pueden orar una hora porque no tienen qué decir. El repertorio es corto. Pero aquí no le estamos imponiendo una religión de orar una hora. Orar es hablar con Dios. Y quizá los mejores momentos en oración son los de la crisis, porque así lo hacemos con todo el corazón, y en la crisis no hay mucho tiempo. Lo importante de la oración es que sea efectiva. Si pudiéramos trabajar todo un diseño para una oración en una hora, y nos damos cuenta que en una hora no hemos hecho la gran cosa. Pero él se está refiriendo específicamente al tiempo que tenían en el monte y que ellos habían dormido. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. No han podido permanecer orando conmigo. Lo interesante de esto es que Jesús estaba en una crisis y ellos lo sabían, pero no estaban pendientes. En ese momento Jesús necesitaba que alguien lo acompañe en la oración. Y creo que esto es sumamente importante, porque nosotros podemos orar nosotros mismos, aunque hay un momento que alguien puede acompañarnos. Yo no puedo depender de la oración de las otras gente, pero sí es bueno que en momentos difíciles la gente nos acompañe y que no sea indiferente. Ellos estaban siendo indiferentes ante una necesidad, ante un problema que había sido planteado y que ellos estaban conscientes. Y no apoyaron a Jesús emocionalmente. Y muchas veces orar con alguien que está en una situación difícil es un apoyo importante. Que con tan solo estar con ellos en ese momento orando, eso los reconforta. Y una demostración de que Jesús era humano como uno de nosotros es que en ese momento necesitaba una palabra de afirmación y un apoyo en intercesión con él. Y esos momentos pudieran llegar, que para nosotros es ligero porque no estamos viviendo la crisis que está viviendo la otra persona, pero la otra persona puede estar en agonía, y ese es el caso de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Alguien puede estar esperando una respuesta a alta velocidad,
y nosotros poder apoyar. Por eso cuando alguien pide la oración, hágalo ipso facto. Le pidieron que ore por alguien, declare la palabra inmediatamente, declare la palabra. Y hágalo. Y cuando tenga deseo de orar por alguien, no diga que porque usted está pensando eso, no le están poniendo nada malo, le están poniendo algo bueno. Ore, declare la palabra. Usted no sabe qué situación puede estar viviendo esa persona. Y con una oración, una intercesión por esa persona, en ese momento puede ser de gran fortaleza y de ánimo. Aun cuando hay gente que no parecen tener necesidad de que oren por ellos. Usted no sabe lo que pueden estar pasando. Y ese es el caso de Cristo. Los discípulos estaban claros que por quien menos tenían que orar era por Cristo. Pero en ese momento Él necesitaba que lo apoyaran. Aleluya. Aleluya. Y Él le pidió eso. Y como quiera, no pudieron. ¿No habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Le dice. Está diciendo, lo que viene para ustedes no es fácil. Necesitan hacer 2 cosas. Velen y oren. Para que no caigan en las garras del infierno. Y observe un dato interesante. Cristo hecho hombre, antes de la tentación, estuvo en ayuno. Se prepara. Y le doy una palabra de ciencia en esta mañana. Muchos de nosotros, el Espíritu de Dios nos va a advertir cuando viene un momento difícil para nuestras vidas. No lo coja a la ligera, póngase en oración. Que el Espíritu de Dios te está advirtiendo que algo difícil viene, que hay un movimiento contra ti, que hay un ataque que se está gestando en el infierno. No lo coja a la ligera. Métete en oración y olvídate del mundo. Aleluya. Yo no sé lo que la gente está pensando de mí y me interesa poco, pero yo soy un hombre de iglesia. Yo lo que sé es dormir tirado en el altar. Y después que me casé, medio se atrofió. Aleluya. Y en la pandemia me dieron en la yugular. Pero hay que sacudirse. Aleluya. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Cuando el Señor le advierte de una situación que se avecina, usted tiene que ir en oración. Porque el Señor lo que quiere es que usted se prepare para el golpe que le van a dar. Para lo que se está gestando contra usted. No lo coja a la ligera. Y eso fue lo que Cristo hizo. Eso es lo que nos está enseñando. Antes de ser tentado se metió en ayuno y en oración porque Él sabía lo que venía. ¿Y quién dijo que usted no sabe lo que viene? Aleluya, el Espíritu de Dios va a revelarnos lo que viene. Eso es lo que establece la palabra. Que el hombre de Dios, que la mujer de Dios, guiados en el Espíritu de Dios, la palabra nos está revelando. Que vamos a conocer los procesos que vamos a vivir. Y tenemos que ir en oración para prepararnos. Y eso es lo que Cristo nos está diciendo. Y le está diciendo a sus discípulos. Velen y oren para que no entren en tentación. Si ustedes quieren permanecer firmes, le está diciendo a sus discípulos, necesitan velar y necesitan orar. Velar es estar pendiente por dónde viene el enemigo a atacarnos. Es el conocimiento que da la palabra de Dios, que va a darnos las herramientas para resistir. Y la vida de oración para desahogarnos y para recibir nuevas fuerzas. ¿Y por qué no? Cuando vamos en oración, decirle al Señor qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que estamos percibiendo que se avecina, porque Él nos ha revelado. Y esa es la razón por la que Cristo está en el monte, porque Él sabía lo que se avecinaba. El día que tú descubras lo que se avecine contra ti o contra tu familia o contra algún hermano o persona cercana, usted tiene que meterse con Dios. Tiene que ir en oración. Tiene que sacar tiempo.
continuamente. Y usted ve que vienen procesos difíciles a nuestras vidas. Y esos procesos lo que hace que nos acercan a Dios, porque buscamos más a Dios. No desaprovechamos ningún momento. Y hay gente que andan cazando crisis y problemas. ¿Saben por qué? Porque solamente así oran. Aleluya. Aleluya. Y como solamente así oran, pues viven continuamente en situaciones. Aleluya. No espere necesariamente la crisis. Necesita ir a la presencia del Señor. Velen, pero también oren para que no caigan en la tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Le dice, ustedes tienen una naturaleza concupiscente que es contraria a todo lo que Dios está estableciendo. Y es contraria a la oración. Y va a producir apatía y distracción internamente para que no puedan orar. Alguien va a llamar. Aleluya. Alguien va a tener una necesidad justamente cuando a usted le toque orar. Y usted se va a preguntar, ¿y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que lo que usted va a desatar es grande. Y hay que impedir para que usted no desate eso. Que lo que va a pasar en usted es extraordinario. Y hay que impedir que usted no entienda eso. Por eso el Señor le dice, velen. Y desconéctense. Si usted va a orar, desconéctese. Aleluya. Y creo que le debo hasta pedir perdón, porque a veces me llaman y no puedo responder inmediatamente. Desconéctense. Aleluya. Para conectarte con el Señor, tienes que desconectarte del mundo. No le va a pasar nada a nadie. Aleluya. Hay cosas que pueden esperar. Pueden esperar. Conéctese con Dios. De la misma manera que usted necesita tiempo para usted analizar, conocerse, saber cómo andan las cosas. Así necesita dedicarle un tiempo a Dios personal con usted. Si usted quiere permanecer en Él, en los principios y no quiere caer en la tentación, entonces usted necesita de conectarse del mundo y conectarse con Cristo. Su esposo no la va a dejar por conectarse con Cristo. La esposa no lo va a dejar por conectarse con Cristo. La familia, los hijos también tienen que saber eso. Usted necesita conectarse con Cristo. Y cuando usted está conectado con Cristo, la relación funcionará mejor. Aleluya. Y hay que entender eso. Aleluya. Tienen que entender eso. Bendito es el nombre del Señor. Pero usted tiene que enseñarle eso. Bendito es el nombre del Señor. Vele y ore para que no caiga en tentación. El que sabe lo que está viviendo es usted. El que sabe lo que se avecina es usted. No necesariamente la gente que está cerca de usted están entendiendo lo que se está moviendo. Aleluya. En lo que ellos lo entienden, usted va conectándose con Dios. El espíritu está dispuesto. El espíritu del ser humano que ha sido regenerado, donde habita el Espíritu de Dios, donde está la simiente de Dios, está siempre dispuesto. Pero la naturaleza concupiscente, donde descansan los deseos desenfrenados y que produce distracción continuamente internamente en nosotros, es débil. Y va a generar de alguna manera apatía para que no nos conectemos. Y fíjese que ellos están durmiendo físicamente, pero Jesús está viendo algo que le está produciendo el sueño. Aleluya. Y hay una palabra de ciencia en esta mañana. Cuando usted esté en algún lugar y siente como que le está dando sueño y usted no es hora de dormir ni es su costumbre, analice que hay algo espiritualmente que está generando en usted cierta distracción por medio del sueño para que usted no se concentre. Y yo no estoy hablando del sueño necesario en el cuerpo físico para descansar. No estoy hablando de ese sueño. El que me escucha entiende, póngalo en práctica, analice. Hay situaciones espirituales que le dan a uno un sueño terrible.
Eva, usted tiene una reunión con alguien y la gente no ha llegado y ya usted se está durmiendo. Hay un sueño que es normal por la falta de descanso, pero hay un sueño que no tiene razón de ser, que inmediatamente usted abre la Biblia le da, y que desde que usted se comienza a orar le da. ¿Qué? Aleluya, bendito es el nombre del Señor, y va a seguir durmiendo. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Hay con gente que usted se reúne, se asocia, que le dan sueño y se recordará de la palabra que le estoy dando hoy. Y usted no sabe por qué. Es un asunto espiritual. Y usted tiene que examinar, pero yo dormí bien, yo descansé bien. Esta no es hora de dormir, esto no es costumbre en mí. ¿Y qué es lo que está pasando? Y los ojos pesados para que usted no reaccione y no perciba las cosas de Dios. Vienen esas cargas espirituales sobre usted. Usted tiene que sacudirse y reprender en el nombre de Jesús. Eso es lo que estoy diciendo. Y los discípulos estaban cargados de sueño en ese momento. Y no estaban percibiendo lo que en el mundo espiritual se estaba gestando en favor de la humanidad. Porque el Getsemaní no es solo el monte de los olivos, sino el lugar donde se trituraban las aceitunas para sacar aceite. Y allí Cristo estaba siendo triturado. Necesitaba fortaleza para tomar la decisión de ser expuesto en la ciudad antes de ir a la cruz. Y si él venció en la cruz, necesitaba vencer en un Getsemaní. Y allí él estaba siendo triturado, estaba siendo molido, sometido a un proceso humano para que deje de asumir la responsabilidad, la encomienda que se le había entregado. Y necesitaba que algunos de los discípulos estuvieran ahí. Aleluya. La pandemia, las crisis demuestran quiénes son los que están en esto de verdad y quiénes son los que aman a Dios de corazón y quiénes son los que dicen: para mí el vivir es Cristo y el morir es pip. Se demuestra quiénes son los que han dicho y han repetido el texto que morir es ganancia. Quiénes son los que han repetido el texto bíblico: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Esos que han repetido el texto bíblico, si lo viven de verdad, se demuestra en medio de la crisis. Yo estaré contigo e iré donde quiera que vaya y te voy a defender. Pero no fuiste capaz de orar una hora con el Señor. Ahí es donde se demuestra todo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y aquí Cristo nos está enseñando un principio sumamente importante, que para obedecer a Dios necesitamos la fortaleza del Señor. Y que una de las oraciones efectivas que debemos hacer es orar para que el Señor nos dé la capacidad para obedecerlo. Señor, estoy siendo tentado, tengo deseo desenfrenado en mí, pero yo quiero obedecerte. Y alguien que lo ha visto a usted en alguna debilidad o en algún comportamiento no tiene ni idea de qué es lo que usted está haciendo arrodillado delante de Dios y qué usted le está pidiendo. Aleluya. Y eso pasó literalmente en el templo y Jesús lo citó. Hay alguien que va a orar al templo. Y cuando va a orar comienza a decirle: Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Y mientras ese pecador estaba orando y tomó una oportunidad para ir a confesar sus pecados delante de Dios para ser perdonado y levantado, había un religioso cerca de él. Y lo primero que hizo fue que lo vio, lo reconoció y se alejó de él para no contaminarse. Y mientras estaba orando consigo mismo, no con Dios, porque es diferente cuando usted ora al Padre en el nombre de Jesús, guiado en el Espíritu Santo, que cuando usted ora con usted mismo. Él oraba para sí mismo y decía lo santo que él era
y lo perdido que estaba el pecador que estaba pidiendo perdón. Y entonces Jesús lo toma como ejemplo para hacernos reflexionar. ¿Quién estaba mejor? ¿El que oraba consigo mismo y menospreciaba al pecador que se arrepentía, o el pecador que llegó en el lugar apropiado? Y tengo una buena noticia: si hay algún pecador en esta mañana, o si hay alguien que esté en la iglesia que se ha estado arrastrando y tiene deseo de servir a Dios y no ha podido, tengo buena noticia para ti: estás en el mejor lugar. Este es el lugar que te corresponde. Aleluya. Porque los enfermos son los que tienen necesidad de medicamentos. Jesús ya lo declaró. Este es el mejor lugar para ti. Aunque el enemigo va a decir: no vaya a la iglesia, porque la condición que tú estás, ni Dios te va a aceptar. Rebótale esa palabra. La iglesia es el lugar donde yo tengo que estar para recibir la palabra oportuna y levantarme y ser lo que Dios ha dicho que yo soy, no lo que yo estoy viviendo ahora. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y en la iglesia voy a recibir la palabra oportuna para yo ser quien Dios dice que yo soy, no lo que estoy viviendo ahora ni donde el enemigo quiere que yo esté. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Honro a Dios y le doy la gloria en esta mañana. La combinación del conocimiento y la obediencia de la revelación por medio de la palabra y la oración efectiva nos permitirá permanecer en los principios del reino de Dios. Recuerde eso: conocimiento de la palabra y la oración. Ambas cosas son necesarias. El pueblo le faltó algo, y lo cita Isaías y también Oseas. Están citando lo que le faltó al pueblo por el cual fracasaron. Isaías, en el capítulo 5, el versículo 13, está citando lo mismo que Oseas en el capítulo 4 de Oseas. Isaías dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y la multitud se secó de sed. Eso dice el profeta Isaías sobre el pueblo de Israel. La razón de la esclavitud de la gente es la falta del conocimiento de Dios. Y eso es lo que está citando Jesús y que está en el escudo nuestro. En Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Ese es el principio. Lo que hizo que el pueblo sea esclavo fue la falta del conocimiento de la palabra de Dios. La razón de la ceguera de la gente en las iglesias y que no crece es la falta del conocimiento de la palabra de Dios y de la oración. Aleluya. Eso es lo que está citando el profeta. Y Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por tanto, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Esa es la palabra de Dios. Y dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero cita un dato interesante. El conocimiento no solamente le faltó a los dirigidos, sino que los líderes, a mayor tamaño de grandeza y posición, más pecadores eran, dice el texto. Y entonces le faltó conocimiento al pueblo y a los líderes. Le faltó el conocimiento de Dios y por eso fue destruido. Y hay una palabra que dice: por haberle faltado conocimiento, también yo me olvidaré de tus hijos, porque no obedeciste la palabra que recibiste. Y ese dato es sumamente interesante, porque la promesa de Dios y el llamado de Dios no es solo para nosotros, sino para nuestra descendencia. Y que el Señor le diga: me voy a olvidar de tus hijos, te está diciendo: me voy a olvidar de tu descendencia. Aleluya. O sea que el comportamiento de nosotros está afectando o afectará nuestras generaciones. El conocimiento que tenemos de la palabra de Dios y que vivimos y que podamos enseñarle a nuestros hijos cuando son pequeños es casi a la fuerza. Porque ya cuando están creciendo se violentan contra aquellos que le ponen reglas. Pero para que sean salvos, aleluya, tienen que ser confrontados. Y aunque me miren mal, yo quiero que sean salvos.
Y mientras vivan en mi casa no hay más que la palabra de Dios y el comportamiento correcto. Y no es negociable bajo ninguna circunstancia. Aleluya. Para que ellos también, como herencia de Jehová, puedan ser aquello que Dios ha dicho. Porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza así pecaron contra mí. También yo cambiaré tu honra en afrenta. Hoy quiero cerrar ese texto recordándoles que si no le enseña la palabra de Dios a tus hijos, si no le enseña los principios del reino de Dios, estás mal y Dios te va a demandar, porque esa es tu responsabilidad. No es tiempo de congraciarnos con nuestros hijos, sino de que ellos conozcan a Dios, conozcan la palabra y sean disciplinados conforme a los principios del reino. Y la palabra ya lo establece. Ninguna disciplina al principio, note, al principio no produce gozo, pero después da fruto. Y yo prefiero los frutos y la mirada atravesada y el rechazo si es necesario. Aleluya. Pero usted tiene que disciplinar a sus hijos como va con la palabra. Y cuando ellos sean adultos, entonces se va a reflejar en ellos esa palabra que le dimos. Por eso que el texto está diciendo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. El texto está diciendo, prepara tú el camino que tú quieres que tus hijos recorran. Prepara tú ese camino y aun cuando él fuere adulto no se apartará de ese camino que ya tú le has trazado. Y esa es la revelación de la palabra. Enséñale la palabra, enséñale a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Y enséñale que Dios es perdonador, que es misericordioso. Pero enséñale sobre el carácter de Dios, que Dios es responsable y quiere que sus hijos sean responsables. Que seamos santos delante de Él y que confesemos nuestras maldades para que Él nos limpie. Esa es su responsabilidad. Y ellos asimilarán y recibirán la palabra y vivirán para Dios. Pero si usted no se le enseña, el Señor te está diciendo lo que hay. Te has olvidado. Dice, ¿por qué el pueblo se perdió? ¿Por qué le faltó conocimiento de la palabra de Dios? ¿Por qué las iglesias no avanzan? ¿Por qué los creyentes están como mirándose uno con otro, compitiendo uno con otro en las congregaciones? Porque no conocen la palabra de Dios, porque no tienen intimidad con Dios. Necesitamos volvernos a Dios en oración para que las cosas sean conforme a su diseño. Aleluya. Crecer en el conocimiento y en el servicio del reino de Dios por medio de los dones y los ministerios. Necesitamos la oración y la palabra de Dios para poder crecer en el conocimiento de Dios y desarrollar los dones y los ministerios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ya no estar pensando, ¿por qué no me toman en cuenta a mí? No, es que el Espíritu de Dios te va a guiar para que tú hagas aquello que sea necesario para hacer. El conocimiento de la palabra de Dios y la oración te va a llevar al crecimiento en los dones, en el servicio del reino de Dios, en el servicio de la gente. Y esto se hace de manera espontánea. La gente comienza a servir y luego se integran en los ministerios, pero comienzan sirviendo de manera espontánea, con deseo de hacer algo y de ayudar a los que tienen necesidad de manera espontánea. Eso es extraordinario. Dios lo va a hacer. Necesitamos que se produzca un rompimiento, y el primer rompimiento es que nos volvamos a la palabra de Dios y que nos volvamos a la oración, que saquemos tiempo para tener intimidad con Dios y que respondamos en el sentido de la obediencia a lo que la palabra nos está diciendo. Aleluya. Las Sagradas Escrituras nos aportan el conocimiento. La obediencia y la intimidad por medio de la oración fijan el conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios va a ser fijado en nosotros mediante la obediencia a Dios y mediante la oración. Porque si no, ese conocimiento se vuelve como filosofía. Aleluya. Y hay mucha gente que tiene conocimiento de la palabra pero no lo vive. Porque para que ese conocimiento sea fijado en nosotros necesitamos la obediencia y la oración. Y entonces el conocimiento se fija.
Eso es como cuando yo quiero que algo permanezca en mí. Algo que yo creo que sé, se lo enseño a otra gente. Porque enseñándoselo a la otra gente, entonces yo lo llevo a la praxis. Y al llevarlo a la praxis estoy aplicando nuevos sentidos. Y entonces cuando aplico más sentido en lo que yo sé, entonces se fija más rápido. Eso tiene que ver también aquí con la obediencia. Cuando yo puedo obedecer el texto bíblico, entonces se fija. Mientras tanto, está como un conocimiento solamente. Como una teoría. Entonces necesito fijar ese conocimiento de la palabra de Dios. Por eso necesito la praxis, que es la obediencia. Y necesito orar para que el Espíritu de Dios me guíe a toda verdad conforme a los principios de la palabra. La palabra nos da las herramientas para vencer la tentación. Y la oración efectiva nos da la resistencia para poder vencerla. Aleluya. La palabra me da las herramientas. La oración, la obediencia me da la resistencia. Y yo necesito herramienta y resistencia. Tengo resistencia, pero no tengo herramienta. Tengo la oración, pero no tengo el conocimiento. Tengo la herramienta, pero no tengo la resistencia. Entonces necesito las dos cosas. Alguien con una herramienta en la mano, sin fuerza para aflojar el tornillo, ¿qué va a pasar? Pero alguien tiene la herramienta y también tiene la fuerza, la resistencia. Tenemos que aprender a resistir. Y creo que esto es lo que Cristo nos está enseñando. Y Santiago justamente nos habla de eso. Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Tiene que huir. En el nombre de Jesús va a huir. Porque tenemos la resistencia. Y lo más difícil es la resistencia. ¿Hasta cuándo usted puede durar soportando un peso, una carga encima de usted? ¿Hasta cuándo usted es capaz de resistir una tentación? Y por eso es que el enemigo está venciendo a mucha gente por la resistencia. Vencieron hoy, vencieron mañana, tienen una semana, un mes, pero y esto no hay quien lo aguante. Y por eso te escucha gente que dicen: estoy desesperado, estoy desesperada, no aguanto más, tengo que correr, voy a huir. Eso se trata de resistencia. Necesitamos la resistencia. Y la palabra nos está dando las herramientas para que aprendamos a luchar, para que aprendamos a responder al enemigo frente a la tentación. Pero también yo necesito tener la resistencia para soportar lo que él está trayendo. Hay gente que ya el tiempo de la pandemia lo tiene desesperado y no saben qué van a hacer. Porque ya dieron todo lo que podían dar. Ya soportaron todo lo que podían soportar. Necesitamos resistencia. Esto está a punto de pasar. Así que necesitamos resistir hasta el final. En el nombre de Jesús, para tener la victoria. Cual fuere tu situación, tiene que resistir. Bendito es el nombre de Dios. Tengo que concluir esta mañana. No llegué ni a la mitad. Pero voy a concluir con un texto bíblico. Analizarlo con usted. En Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe en el conocimiento de la palabra de Dios y en la oración, para nosotros poder ir libremente a la presencia del Señor. Justamente el escritor de los Hebreos nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acércate confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor lo va a hacer en este tiempo. Por eso, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No se den por vencidos. El Espíritu de Dios nos va a ayudar en nuestras debilidades, en los errores que hemos cometido, en los pecados que hemos cometido, en los agravios que hemos cometido. El Espíritu de Dios nos va a ayudar a superar eso y va a fortalecernos en las debilidades producto de la naturaleza concupiscente de querer aquello que no es correcto. El Espíritu de Dios nos va a ayudar. Por eso Él está en nosotros y con nosotros.
Solo acércate al trono de la gracia libremente. A veces no pedimos como conviene porque no tenemos el conocimiento, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios va a guiarnos para que aprendamos a orar de manera apropiada. Pero es en el ejercicio de la oración que va a pasar todo esto. No esperarlo sentado a ver cuál será la reacción. No, es en la actividad, es en el fuego. Es en la participación, es en la entrega. Vamos a atrevernos a acercarnos al trono de la gracia. Los discípulos no estaban acostumbrados a orar. Ellos estaban acostumbrados a que Jesús les traiga todo y que ore por ellos. Y por eso en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, ustedes ven a Cristo haciendo esa gran oración por ellos. Ellos estaban acostumbrados a declarar la palabra y que las cosas ocurran. Y Jesús entonces aquí lo está enseñando a ellos. Y le está diciendo, a partir de ahora tienen que fajarse. Porque para poder permanecer y vencer las tentaciones que van a vivir, van a tener que orar. Y de ahí la palabra de los que están con el esposo, que no necesitan hacer mucha cosa, no necesitan ayunar. Se refería a eso, estaban con Cristo. Había muchas cosas que ellos no tenían que hacerlo, no tenían que orar, no tenían que ayunar. Cuando llegó el momento no sabían, no tenían las herramientas para hacerlo ni la resistencia. Y Cristo entonces comienza a formarlo a ellos para lo que iban a comenzar a vivir. Pero fue extraordinario después lo que pasó. Hubo una revolución en la vida de los apóstoles. Una revolución que nosotros necesitamos como iglesia en este tiempo. Una revolución que necesitamos que ocurra en nuestro interior y que ocurra en nuestra comunidad de creyentes entre nosotros y que ocurra entre la gente que nos ve a través del canal oficial de la Iglesia El Camino o a través de las redes, por donde quiera que la gente nos está viendo. Que sea revolucionado. Y lo que va a revolucionar nuestra iglesia, lo que va a revolucionar nuestras vidas es la palabra de Dios, es la obediencia a los principios y volvernos a una vida de oración. Las cosas serán diferentes porque estaremos encendidos totalmente. Y en este mundo necesitamos estar encendidos para que se queme la basura que trae el mundo, las influencias, el pecado. Y para poder romper con el vicio, la conducta repetitiva y el comportamiento aprendido que venimos arrastrando desde niño, necesitamos que se produzca el fuego del Espíritu de Dios para que nos purifique y también que queme todo lo que hay que quemar. Bendito es el nombre del Señor.